Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Promoviendo, programa número 29. Aquí en compañía, como siempre, de César Gutiérrez, que compartimos esta mesa. César, ¿cómo estás? Bien, Guido. Latinoamérica súper movido, empezando por Uf, Perú. recontra movidazo. Empecemos por Perú. Empecemos por Perú. Señores, acaban de sentenciar a otro expresidente peruano, al señor Ollanta Humala. Siguen hablando de la pareja presidencial, pero la señora Nadine nunca la eligió nadie, pero así se usa en la jerga últimamente, y entonces a los dos los han sentenciado por 15 años, ustedes ya saben, y también al hermano de la señora Ilan, que nunca se presentó al juicio. A su mamá también, con prisión suspendida, a 5 años. A la señora. Claro, y su amiga, Rocío Calderón, también a 5 años suspendida. 5 años suspendida. Bueno, pero Ilan es el que entiendo era el administrador de los fondos de la pareja presidencial, ¿no? Importante porque aquí ha habido dos periodos, 6 y 11. Claro. En 6 con UPP, al cual conocemos. Claro, claro que Eso fue la postulación de UPP. Claro. Ahí vienen los fondos de Venezuela. Directamente de Chávez. Claro, ¿no? y el 2011 son los fondos de Odebrecht. De Brasil. Entonces esos temas los han relacionado y han considerado que existe lavado de activos, que es un tema a conversar. Duro, ¿no? Lavado de activos y de los 15 años, por supuesto. Evidentemente van a apelar, pero después de esta sentencia en primera instancia es muy difícil que le cambien la suerte, ¿no? Bueno, primero Ollanta, tengo entendido, ya está detenido. Va a Barbadillo. La apelación a segunda instancia que tiene local, el antiguo local de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, y hay 3 ahí, ¿no? Como dicen, sí en firmas, ¿eh? Sí, claro, porque está Castillo, Toledo, Martín Vizcarra. Está nominado. Está en fila. Claro, PPK. Claro. ¿Por qué no Keiko? Que no ha sido presidente. Bueno, no iría allá. Bueno, ella ya fue a como Santa Mónica, no toca. Santa Mónica, pues, claro. ¿no? Y Nadine también iría a Santa Mónica, claro. Si la detienen, si la encuentran, o si Brasil la aceptará el asilo. Buen tema. De masa, ¿no? Mira que Alan Uruguay al final no lo aceptó. ¿eh? Tabaré Vázquez, socialdemócrata, que había prometido, según tengo entendido, y después retrocedió por la presión de su partido. Él estaba a final de mandato también, ¿no? Y se venían unas elecciones en Uruguay. Ahora, ¿qué posición asumirá, por ejemplo, toda la gente de Bolsonaro en este tema? Le van a hacer pataleta a Lula. Le van a hacer pataleta a Lula, ¿no? Porque además la mayor parte de la sentencia está vinculada a las operaciones ilícitas con Odebrecht. Claro. Y Barata ha declarado que sí, que entregó dinero sucio, ¿no? Bueno, lo que dice es, yo entregué dinero de la caja 2. La discusión en la caja 2 es lícito o ilícito. En Brasil dicen que es lícito. Pero si hubiera sido lícita no tendría por qué haberse llamado caja 2, ¿no? O sea, eran los ingresos derivados de los contratos. Ajá. En los que había excedentes que se pagaban en otra contabilidad. Esos excedentes se utilizaban... Y no por cheque bancario. Claro, esos que se... En maletín en efectivo. Se utilizaban, digamos, para operaciones de soborno. Claro. Operaciones estructurales llaman, pero la discusión ya en términos abogadiles es, no, si estaba contabilizado. Pasó de la cuenta 1 a la cuenta 2. Claro. Que la cuenta 2 se utilizó de otra manera es otro tema. Esa es una discusión. O sea, yo creo que el hotel de Barbadillo va a estar con bastantes visitantes, ¿no? Sí, en firma hasta Dina también nominada. Claro, mira. Después de esta experiencia y estos 15 años, yo creo que Vizcarra no se salva por nada del mundo, ¿no? O sea, sí, creo que es una situación mucho más complicada que Nadine. Claro, mucho más complicada. Y yo veo complicada también la lavada de activos de la señora Keiko, ¿no? Porque sí, recibió dinero de campaña. El problema no está ahí. Claro. El problema es que le entregaron dinero también negro, claro, porque recibió dinero negro de varias personas en varios maletines, ¿no? Claro, lo que dicen es, el dinero negro es ilícito en la medida que haya venido de actividades ilícitas. Van a decir, no, Dionisio Romero sacó del lavado del BCP. Es lícito el dinero, no es negro. Es negro en la operación, pero viene de procedencia lícita. Y en el caso de Odebrecht va a ser lo mismo.
Es decir, era de su caja. Eso va a ser una discusión, incluido en este tema de Nadine. Lo veo difícil, te digo con toda honestidad, porque si hubiese sido dinero del banco de crédito... Lo dice que sacó de la bóveda. Sí, yo sé, pero inclusive se puede decir que la robó. Salió sin autorización. Salió sin autorización, eso se llama robo. ¿O no? Suena más bonito. ¿No es cierto? Sin autorización. Abrió la boda y sacó de no sé cuántos millones. 3 millones de dólares. 3 millones de dólares, ¿ok? Y los sacó en efectivo y los llevó escondido y lo entregó escondido. Ahora, en el tema de lavado de activos, procedencia es un tema que se discute, ¿no? Claro. Lícito, ilícito. Pero el otro se llama la conversión. Recibir la plata para campaña, pero utilicé en otras cosas, me quedé con ella. Eso se llama la conversión. E hice otras actividades. Claro. Y luego viene lo que es el ocultamiento. Busqué de disfrazar. En el caso de Keiko, cócteles. Claro. En el caso de Llanta... Y disfracé porque era ilícito, claro, porque si no hubiera sido ilícito, no disfrazo. Se pitufió, ¿no? En el caso de Ollanta. Entonces, va a ser una discusión jurídica que va a trascender a Keiko. En el caso de Vizcarra es otra cosa, es coima. Claro. En el caso de va a trascender a Keiko. Bueno, en el caso de Kuczynski, es un problema, por eso ese es un tema más cercano a la coima. ¿Por qué? Porque doy un servicio, consultoría, siendo autoridad en un tema que tengo que decidir. Imagínate, y me pagan. Imagínate. O sea, está en la línea de Vizcarra. Claro. ¿No? El paquete es Vizcarra, Kuczynski juegan en una cancha y Keiko y Nadine juegan en la otra. Así es, así es. Entonces, eso ahora la gran interrogante va a ser cómo funcionará el gobierno de Brasil. La ha recibido en la embajada y bueno, vamos a ver, hay dos cosas ahí. Primero, que el gobierno de Brasil le dé el asilo y segundo, el gobierno de Dina le dé el salvoconducto. Claro. Hay dos temas. Acuérdate que ahí en la Torre nunca tuvo salvoconducto, claro, se quedó 4 años viviendo en la embajada de Colombia. Claro. Entonces hay dos temas ahí que la complica a Dina Boluarte. A Dina Boluarte sería feliz si Lula le niega el asilo. Claro, le resuelve el problema. Pero si se le da, vamos a ver las presiones que van a haber a favor y en contra. Claro, sobre el salvoconducto. Claro. Y a favor y en contra, la gran pregunta es cómo se comportará el fujimorismo. En favor y contra del salvoconducto. Claro, claro. ¿Cómo se comportará Acuña en el salvoconducto si es que corresponde? ¿Acuña? Acuña, claro. ¿Lo está subiendo a alguno de los 2 vagones que hemos armado? Porque Acuña tiene como 14 procesos penales de autoridad, como autoridad regional, de antes y ahora. Entonces, vamos a ver cómo se pronuncian, pues, ¿no? Él todavía ha pasado más desapercibido en su proceso penal de que Keiko, que mismo Nadine. Es que es menos mediático, ¿no? Menos mediático. Hermano, mira, ha sido autoridad. Sí, claro. El tema es... Ha sido congresista, ha sido gobernador regional. Pero no ha sido de Oders el tema del dinero. Claro. Pero ha sido apropiarse de dinero del gobierno regional para actividades que no corresponden. Exactamente. Entonces, inclusive puede decirse para campaña. Claro, entonces eso puede ser colusión, por ejemplo. Claro. ¿No? Tráfico de influencias, peculado. Oye, algunos de los 40 y tantos candidatos a la presidencia para el 2026 deben estar pensando en que mejor no. Porque si pensaban entrar con fines similares, ¿no? Siguiendo el mal ejemplo, me imagino que después de estos 15 años van a estar repensándolo. Ahora, con lo que acaba de ocurrir Nadine Ollanta, vamos a ver el calendario de perjudicados. Vizcarra creo que sale la condena este año. Sí. Y PPK también, muy probable. Probablemente, ¿no? O sea, bueno, falta el juicio oral, ¿no? Está en control de acusación. Y en el caso de Keiko, no. Porque ha habido un retrotraído. Se ha retrotraído a la investigación preparatoria. Ajá. La nueva acusación, que la va a ver, demorar tranquilamente 1 año. Puede regresar Domingo Pérez. Claro, al mes 7. Porque lo han castigado por 6 meses, claro, ¿no? Al mes 7 lo encuentran, lógico. Y va a regresar con sangre en el ojo, más de la que ella tiene. Y luego
viene el proceso de control de acusación por la cantidad de involucrados es otro año. Entonces el caso de Keiko para inicio del juicio oral por lo menos tiene 2 años más. Está hablando del 2027. Una eternidad, ¿no? ¿Qué pasa hasta ahí? Ya veremos. De repente presidenta, ¿no? Al estilo Trump. Claro, al estilo Trump. De repente Siguiendo las enseñanzas de Trump. De repente presidenta. Pero, digamos, muy comprometido Vizcarra para este año. Tremendamente Está terminando ya el juicio oral. Y un dato adicional, el fiscal del caso, Nadine Ollanta, es Juárez Otoche, y el caso de Vizcarra es el mismo. Ajá. El procedimiento es el mismo. No hay prueba plena, hay prueba indiciaria. Un conjunto de hechos concurrentes que se pueden tomar, que son verdaderas las acusaciones. Ha sido hecho con Nadine, que ha llevado a Belaúnde del Ocio, colaborador eficaz, y 4 o 5 personas más que han corroborado. Y en el caso de Vizcarra, tienes a los contratistas. Y Hernández. Hernández. Que llevaba los sobres. Claro, que en su casa se fue. Fueron los temas. Entonces, exacto. Yo creo que Vizcarra es el próximo. Y este año, ¿no? Bueno, movido el tema, ¿no? Yo escuché un comentario internacional, prensa internacional, refiriéndose a esta sentencia, diciendo qué tremendo nivel de corrupción que hay en el Perú al más alto nivel político, porque miren cuántos presidentes, ¿no?, entre encarcelados, presos y demás. Sí es una manera de verlo, pero otra manera de verlo. Hay otra manera de verlo. Qué bien funciona la justicia peruana. Exactamente, porque rateros presidentes en otros países de América Latina, cantidad, pero ni uno preso, todos pasándola bien. O sea, acá estamos haciendo las cosas mejor, porque acá nos metemos latigazos, nos encanta, ¿no?, automaletearnos y decir qué barbaridad, pero por favor, mírenlo de ese otro lado. Y hay un tercer lado, ¿eh? ¿Cuál es? Que dicen, mira, la justicia se ha politizado. Eso lo dice el abogado Nadine. Claro, no. Todos los perjudicados. Todos los perjudicados dicen que es una sentencia politizada. política. Pero creo que está primando el tema de que la justicia peruana funciona, eso que está saliendo hoy para afuera, ¿no? Eso que a mucha gente le suena imposible, pero ya estamos metiendo varios expresidentes a la cárcel por rateros, dicho de una manera tosca, ¿no es cierto? Pero eso es bueno. ¿Saben por qué? Porque lo peor que le puede pasar a un país es la impunidad. Claro. Y bueno, acá estamos demostrando que no es así. Exactamente. Y siguen, como decía, siguen firmes. Bueno, en el siguiente bloque veremos otro tema en relación con Perú, que suena también a un acto doloso, Telefónica del Perú. La venta de Telefónica del Perú. Allá vamos. Se quedó en el tintero en el bloque anterior el tema Telefónica del Perú. Nos hemos referido ampliamente a temas dolosos. Esto me suena doloso. Esa compra de una empresa que debe más de $1.000 millones, donde el principal acreedor es el Estado, y la compran por $1 millón. ¿Y quién la compra? ¿Quién la compra? Una empresa desconocida de papel que nunca ha operado nada vinculado a telefonía ni a comunicaciones. Estamos hablando de telefonía fija, telefonía digital, internet, televisión por cable. Entonces, todo eso, la verdad, ellos no tienen ninguna experiencia en la empresa, ni sus directivos. Han nombrado presidente de la nueva empresa, dando por sentado que ya se vendió, ¿eh? Ojo, claro, eso es algo que no lo puedo creer todavía. Claro, buen tema sobre la autorización de la transferencia de acciones. Primero, es una empresa que lista en bolsa. Y cuando lista en bolsa, tendría que haber habido una OPA. Más aún cuando se está vendiendo el 99.3% de las acciones. Y un solo trancazo. Claro. Y fuera de bolsa. Entonces, sin autorización de nadie que lo haya hecho público. A mí me sorprende la actitud de la SMB, liderada por Lorena Macías, que no ha dicho esta boca es mía. La SMB le corresponde decir, claro, OPA es obligatorio. Así es. Y debería observar, porque ¿esto a qué suena? Paga $1 millón, y luego de pagar $1 millón, lo que está ocurriendo es, no vamos al proceso de insolvencia, lo continúo. O me voy a la quiebra y chatarreo. Y es lo más probable. Pues que no tienen capacidad. Mira, la deuda, ¿ya? La deuda. Se le debe 2.000
2.337 millones de soles, escuchen bien, 2.337 millones de soles, ¿a quién? Al Estado peruano, para comenzar. Y después deben 1.724 millones a bonistas internacionales. Con vencimiento de este mes. ¿Cuántos? 150. 450. Ojo. Y después le deben 576 millones de bonos corporativos locales. ¿Eso qué es? AFPs. Probablemente un gran porcentaje. Si no ¿Quiénes todo. compran bonos de Telefónica en mercado local? Las ¿Quién puede comprar? AFPs. Lógico. Las AFPs. No conozco otras. Y la pregunta es... Y todas estas arrugas se saldan con $1 millón de una empresa que costó 2.000, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando la compraron? 1994. ¿Te das cuenta? 2.000 millones de 1994. Exacto. Y que tuvo durante 5 años monopolio absoluto de las telecomunicaciones en el Perú. Concurrencia limitada le llamaban. Exacto. Concurrencia limitada. De 1994. Y además la privatización de esta empresa fue después de firmada y aprobada la Constitución del año 93. Y la Constitución del año 93, les cuento, esa que muchos la han querido cambiar, esa Constitución dice que el monopolio está prohibido en el Perú. Y el gobierno que aprobó esa Constitución después le otorgó ese derecho a Telefónica del Perú por 5 años. Monopolio absoluto. No, por eso se llamaba concurrencia limitada. Tuvieron que cambiarle el Claro, nombre. bueno, y ahí hubieron cosas, pues en el año 1997, que ya se contabilizaban los tiempos por tecnología 1 minuto, acá se contabilizaban por 3 minutos. Exacto. Entonces inventaron que 3 entre 1, o 1 entre 3 es 1/3, no, decían 1 entre 3 es 2/3. Entonces se valorizaba al minuto el 67% de 3 minutos. Qué vergüenza. Eso ocurrió en el año 97. Además, había gente que entraba a trabajar a Telefónica y le caía gratificación completa, como si hubiera trabajado todo el año. Y la pasaban de maravillas. Claro, ¿cómo financiar un carnaval de esos? No pagando los impuestos al Estado. Y entonces, claro, ahí es cuando llegas a 2.337 millones de soles impagos. Mire, y primero, van a decir, como sigue el proceso concursal, me voy a amparar de cualquier embargo, lo cual no es cierto. El proceso concursal se va a demorar 1 año a admitirse en Indecopi. Porque hay que tener además la lista de todos los acreedores. Y el plan de reestructuración tiene que estar aprobado por todos. Eso demora 1 año. Pero el vencimiento de los bonos por 400 millones se da este mes. Claro. Los bonistas que entran en default, ¿qué van a hacer? No, por eso se ha Van a tenido pagar que el vender cuento, rápido. claro. Se ha tenido que vender rápido a una empresa que se va a declarar en quiebra. Y esto limpia a la Telefónica Española. Por supuesto. Y limpia también al Estado español, que es dueño de la Telefónica Española. El Estado español tendría que haber venido y haber tapado el hueco. O sea, en España el gran temor era que se asesine todo lo que es Perú con corrupción española. Porque acá ha habido impuestos a la renta no pagados, Claro. IGB no pagados, retención de servicios de empresas domiciliadas no cubiertos. Todo eso ha habido. Pero en España se decía, ¿y cómo van a pensar los españoles? Bueno, no tienen nada que pensar los españoles, porque el problema es argentino ya. Claro. Y esto salió del balance de Telefónica de España. Ya no estamos, ¿ah? Ya no estábamos. Nos sacaron y se lo han vendido por $1 millón. Es que me da risa. Demasiado burdo, ¿no? O sea, hagan las cosas, digamos, no tan burdas, ¿no? O sea, es demasiado evidente que lo que quieren es poner a alguien encargado de liquidar. O sea, esto se va a chatarrear. Esa es la palabra. Importante que el SMB publique quiénes son los bonistas locales, porque más que seguro hay FP de por medio. Claro que sí. Fondo de pensiones. Y segundo, el pronunciamiento de la validez de la operación y de transferir a sola palabra sin OPA. Eso es una obligación del SMB. Exacto. Que está quedando muda en el tema. Exacto. Y los medios no tocan el tema. No vean por otro lado. Nadie. Con las justas se vendió. Claro. Pero oigan, se vendió de una manera absolutamente en contra de todas las reglas de cómo se puede vender una empresa de estas características, con estas deudas y con esos acreedores, siendo el Estado peruano el principal. Mira, y cuando a cuarto de página, en la prensa económica,
el CV del nuevo presidente. Sí. Y ese CV no tiene una operación, ni siquiera un teléfono, probablemente su celular, nada Con la más. justa lo que debe saber es usar un celular, y esto es. Pero su perfil Todo su perfil es de liquidador. Liquidador, reestructurador, liquidador. ¿Cuánto se necesitará para parar? Además, lo que aportó Telefónica de España para tapar y dejar funcionando, Más 1.000 millones. están considerados no aporte, Claro. están considerados préstamo. Que entran de Lo convertirán en acreedor. Por supuesto. ¿Te das cuenta? No es así aporte, que era lo Claro, lógico que tendría que haber sido. Ahora aparece en el balance allá como creencia. Exacto, Como cuenta una por expectativa de cobrar. cobrar, claro, ya no hay cuenta por pagar. La Ahora hay cuenta pagar, por cobrar. Y claro, se le abre la puerta a los representantes nuevos, o sea, los que han comprado, como cuando compras, adquieres pasivos y activos. Un activo es esta cobranza. claro. Ahora, el tema es quién está detrás de la empresa argentina. Porque eso es una muy buena pregunta, porque el currículum de este señor es un señor uruguayo, sí, experto en ciertas actividades no vinculadas, ¿no? Tiene perfil de empleado, ¿no? Profesional Sí, empleado, ¿no? señor Germán Ramftel, ¿no? Es el nuevo, digamos, presidente de la empresa, presidente del directorio de la empresa peruana. Y dicen el señor uruguayo Germán Ramftel. Y dan todo su currículum. Y bueno, no ha operado ni siquiera una cabina telefónica. Y acá estamos hablando de 13 millones de abonados. Exactamente. Estamos hablando. Ahora, el anuncio del día domingo, cuando salió la transferencia, es que no se tocaba plana gerencial. O sea, los que han llevado sucesivas pérdidas no se les toca. Los que han llevado a esta empresa al colapso. Pero claro, no se les toca. Eso no se entiende realmente. No se entiende. No, además es que no puedes entrar a manejar una de estas empresas una persona que no conoce, que no conoce el tema. Claro. Aquí tendría que haber entrado un equipo de unas por lo menos 30, 40 personas expertas, cada uno en su lado vinculado a las comunicaciones, porque necesitamos la gente, los ingenieros de tecnología, los ingenieros en marketing, es decir, en ventas y todo lo demás, un equipo nuevo. Nada. Ahora, cuando yo me preguntaba quién da detrás, se comienza a comentar que está el señor José Luis Manzano, ciudadano argentino, es ministro del Interior del primer gobierno de Menem, luego salió hacia los Estados Unidos y de repente regresó a Argentina y se convirtió en un socio del Canal América y se convirtió en un socio de empresas petroleras que funcionan en Chubut, en la provincia de Chubut. Pero eso no es nuevo en Perú, la presencia de Manzano. Hasta en la compra de acciones de Volcan en el puerto de Chancay. Ah, mira. Entonces, ya como que conoce cómo funcionan estas operaciones raras, porque los puertos de Chancay lo que trascendió es que hubo ofrecimientos a Volcan como de 100, por hablar de un número, pero que él compró con uno. O sea, de 100 a 1. La pregunta es por qué le vendieron a uno. Claro, o sea, ¿no? Volcan que está regalando sus acciones en Chancay. ¿Cómo es eso? Parece que hay una expertise ahí detrás de comprar siempre a valor 1 lo que vale mucho más. Claro, entonces, el tema es SMB tiene la palabra. La señora Lorena Macías tiene que pronunciarse. Y tiene que exigir que sea OPA. Claro. Esta venta es falsa. Esta venta no puede concretarse, no debe concretarse. Porque acá lo que van a hacer, se los adelantamos de una vez, van a hacer que el Estado peruano sea el gran perdedor. Claro, claro. Esa es la estrategia, ¿no? Y los bonistas locales. Claro. Los bonistas locales, yo no me imagino que no estén las AFPs. Deben estar de todas maneras. Y una pregunta que hay que hacerse también es en todos estos años de pérdidas, que vienen más de 6 años de pérdidas consecutivas, ¿cuánto perdieron las AFPs? Que eran accionistas de la empresa. ¿Vendieron oportunamente? ¿Cómo fue? ¿Cómo se comportaron? Claro, porque eso hay experiencia. Defendiendo a sus afiliados, ¿no? Claro, que son los que pierden, ellos no pierden porque ellos cobran igual una comisión. Eso ya se ha visto en el caso de Graña y Montero y se ha visto en el caño de refinería La Pampilla. Compra acciones a precio alto, venta a precio vil, después que se envilece aceleradamente.
Seguramente en Telefónica veremos lo mismo. Acá hay mucho por investigar, pero corresponderá a la SMB decirnos algo. Es fundamental, Es fundamental convocar a la SMB de que tiene que ponerse las pilas y defender los intereses del Estado peruano. Eso es fundamental y, como dice César, a los bonistas locales. Claro. Bueno, en el próximo bloque seguimos ahora con Latinoamérica. Oye, qué bárbaro, ¿no? Sí, estamos con el tema de Ecuador, que va a ser un referente para Perú. Yo pensé que iba a ser un programa tipo Semana Santa. No. Y estamos haciendo un programa Semana Diabólica, ¿no? Santa. Puro bacalao. Qué bárbaro. Sí. Te veamos en la próxima secuencia el tema de Ecuador. Bueno, siguiendo con América Latina, porque estamos un poco atacados ahí, ganó el señor Noboa en Ecuador y sorprendió. Es más, la señora vinculada a Correa, Luisa González. la señora Luisa González, ha reclamado y ha dicho fraude. Y la sustentación más llamativa de su apelación al fraude ha sido de que en esta segunda vuelta ella ha obtenido menos votos que los que obtuvo en la primera vuelta, que le dio opción a pasar a competir con Noboa en segunda vuelta. ¿Y cómo es posible, dice ella, que en esta segunda vuelta yo saqué menos votación? A pesar que había hecho un par de pactos electorales con John Topic, que tiene cierto arrastre, y con Pachacuti, que había sacado 5% de la elección. Claro, que le hacía pensar ella que con eso le volteaba, digamos, la carrera electoral a Noboa. Y Noboa ha ganado con 55, 54. 56 a 44. 56 a 44, o sea, la diferencia es significativa. Y lo que estamos viendo en los últimos días es que gente vinculada a la señora González está comenzando a tomar distancia y a reconocer la derrota, cosa que ella todavía no ha hecho. Ella está hablando de fraude. Ella no para de hablar de fraude. Conocemos casos parecidos en América Latina y en nuestro país. De Perú. Claro que sí. Pero digamos que esta apelación al fraude está sustentada en esto, en que tiene menos votos en segunda vuelta que en primera. Lo que ella no dice es que perdió una cantidad muy grande de simpatizantes cuando ella, en la campaña por segunda vuelta, no tomó distancia del gobierno de Maduro. Y esa fue parte de la estrategia de Noboa, presionarla y forzarla a que tome una posición. Evidentemente se suponía que tenía que ser contraria al gobierno de Maduro, porque Ecuador está llena de problemas de violencia, de seguridad, en mayor volumen que en nuestro país, problemas de seguridad muy fuertes, originado en gran parte por la presencia de venezolanos en territorio ecuatoriano. Y entonces, imagínense ustedes, si la señora fue presionada para deslindar con Maduro y no deslindó, y no quiso deslindar, inclusive mostró cierta mejilla, digamos, favorable a las posiciones de Maduro, y entonces esto generalmente produce hoy en día en muchos sitios y en muchos escenarios una estampida de simpatizantes. Y ahí estaría, según analistas, la explicación que no es fraude, sino que es un error de campaña tremendo, ¿no? Ahora, en la previa a la elección, estamos hablando del viernes, antes de la elección del domingo, los analistas ecuatorianos hablaban de cuál pasado político pesaba más. El pasado de Noboa, porque ha tenido 18 meses de gobierno. Que es poco, ¿ah? Que es poco, pero tampoco muchas de las cosas que prometió no pudo cumplirlas. Exacto. La seguridad se le fue de las manos. El ingreso a la Embajada de México fue una barbaridad. Un error garrafal. Claro. O el pasado del correísmo Luisa González. Entonces se hablaba de eso. Entonces cuando hablaba del pasado del correísmo Luisa González, el problema viene con Lenín Moreno, que fue elegido con el correísmo. Claro. Y comienza a saltar ahí el problema de su vicepresidente, Lenín Moreno, que fue vicepresidente también de Rafael Correa, el señor Jorge Glass. El que fue sacado a la fuerza
de la Embajada de México, Pero además. él, en la época de Lenín Moreno, es detenido, está preso. Luego sale para hacer el proceso, se asila en la embajada y ahí es retirado a la fuerza Por Noboa, ¿no? por Noboa. Claro. Entonces decían eso. Pero todos los problemas que vinieron alrededor del gobierno de correísmo fue el sector petrolero. ¿Por qué? Porque un periodista asesinado, candidato presidencial Fernando Villavicencio, denunció que el correísmo hacía tráfico de influencias y cobraba coimas en Petroecuador. Él denuncia, más o menos en el 2007 comienza sus denuncias sobre el correísmo y las transacciones ilícitas. Y en el 2021, 14 años después, se detiene a un funcionario de una empresa que supuestamente coimeaba. Y se le detiene en Nueva York por el FBI. Ajá. Porque Fernando Villavicencio había denunciado al FBI los hechos. Y el funcionario es detenido, un funcionario canadiense, representaba a la empresa Gumbo, y declara que sí, efectivamente pagó 70 millones de dólares de coime de Ecuador. Wow. Y ahí vino pues una avalancha de gente relacionada con Correa, de dentro del gobierno y fuera del gobierno. Esa mancha es del 2021, no es tan antigua. Eso tenía pesado en estas decisiones, ¿no? Mira, qué interesante lo que dice mi querido amigo César. En Ecuador no hay tantos presidentes presos como acá. Ah, Y deberían haber varios más, ¿no? Regresando a la tesis esa de que nuestro Poder Judicial parece que no funciona tan mal, porque allá ¿quién está preso? bueno, estuvo Presidente de Ecuador. Jorge Glass, el Vicepresidente. vicepresidente. Porque condenado está Rafael Correa, pero vive en Bélgica, exiliado. Exactamente. ¿No? Entonces, él se considera un perseguido político, ha hecho proselitismo en la campaña, ha pretendido guardar distancia, pero era imposible. Él la ha asociado con el correísmo. Ahora, en el caso de Noboa, el tema de la seguridad él quiere controlarlo con fuerzas civiles desde fuera del país. Ha contratado con una empresa americana dedicada a seguridad que ha puesto fuerzas en conflictos armados fuera del país de Estados Unidos, que son mercenarios. Mercenarios, claro. Y él lo está contratando para controlar la seguridad. Me parece un gran error. Qué fácil es equivocarse, ¿no? O sea, porque ¿cómo puedes hacer una cosa así? O sea, lo que tiene que hacer el señor Noboa es fortalecer su Policía Nacional. Bueno, y él está en la onda Bukele, la prepotencia sobre la seguridad, y estos terceros se da por descontado que van a ser contratados y van a exportar igual, no a productos, sino presos a El Salvador. Claro que además Claro, es resulta, rentado, lógico. resulta que hay un billetazo que viene con el país de origen, Claro. en este caso Estados Unidos, que está pagándole a Bukele para que les mantenga presos a una serie de En El personas Salvador. de Estados Unidos traídas a El Salvador, ¿no? Entonces, ese es el gran tema que va a tener Noboa, con el que supuestamente está asegurando que va a traer seguridad al país. Yo Ah. creo que no va a funcionar. Para nada. Argentina, Se levantó el cepo, dicen. lo cual no es verdad, te cuento. Es un buen tema. Eso no es verdad, es una verdad a medias, ¿de acuerdo? Porque levantar el cepo debería ser sinónimo a se liberó el mercado cambiario. Ok, con las limitaciones que tiene el caso en nuestro país, donde el Banco Central tiene un sistema de flotación sucia, como se dice técnicamente, que es que cuando el dólar sube mucho, sale el Banco Central a vender dólares para equilibrarlo, o cuando se está cayendo, compra dólares para equilibrarlo. O sea, si en lugar de haber fluctuaciones así, la intervención del Banco Central es para suavizar picos y valles. Y el que juega un rol importante en eso es la gerencia de estudios económicos. Claro. Que Porque sí. está monitoreando el mercado, cómo afecta el tipo de cambio sobre todo las exportaciones y el endeudamiento en dólares. Exactamente. Esas son sus variables que maneja. Exactamente. Entonces, ¿pero qué está haciendo el señor Milei o su ministro de Economía? Ha dicho se libere el cepo, pero ha establecido lo que es un sistema de bandas. De 1.000 a 1.400 pesos el dólar. Entonces va entre 1.000 y 1.400. En esos dos niveles, o techo y piso, porque también se dice así, o bandas o piso y techo, para que dentro de ese tramo pueda fluctuar libremente el mercado. Si quiere perforar el piso, interviene el Banco Central vendiendo o comprando y viceversa, en el caso de si quiere
perforar el techo, 1.400 y 1.000, ¿no? Pero eso ya te lo anunció. Si tú vas a trabajar con bandas, tú no tienes que avisarle a los especuladores, porque entonces los especuladores cuando estén en 1.400, dicen, va a bajar, y empiezan a jugar, a comprar y vender, y a trabajar y a hacer, digamos, operaciones contra la caja del Banco Central. Eso es un error, ¿no es cierto? Ahora, el ofrecimiento, y ahora que habla del tipo de cambio, es cuánto el dinero que van a recibir van a jugar al tipo de cambio. Claro. Pues supuestamente el préstamo es por 14.000 millones de dólares. Pero ¿cuánto le van a iniciar? Yo no la tengo 5.000. 5.000. El primer tramo del Fondo Monetario para salvar la situación cambiaria de Argentina y por lo tanto el modelo económico aplicado por el señor Milei son 5.000 millones. Con cargo a que siga liberalizando toda una serie de actividades y sectores para que el segundo tramo quede aprobado. Acuérdense, de repente ustedes no lo recuerdan, pero en el Perú era igual. Venía cada 3-6 meses la misión del fondo a chequear si se habían cumplido con la parte del tramo que exigía, con los acuerdos que exigía el tramo para desembolsarte la siguiente armada, ¿no? Y los condicionantes que ha puesto el fondo no deben ser poca cosa, porque eso viene con exigencia de privatización. Claro, y vamos a típicas. Porque estamos hablando de que con esto, más lo de Macri, creo que deben como 45.000 millones de dólares a Argentina al fondo. Hasta más. Y hay que pagar. Y como hay que pagar, claro, la pregunta es dónde recaudas. No vaya a ser que el fondo les pida, digamos, vender YPF, la petrolera. Le van a pedir que venda todo lo necesario porque el programa del fondo tiene un contenido muy claro. Los que hemos negociado con el fondo lo sabemos. Viene a cobrar. Claro. La función del Fondo Monetario es proteger al sistema financiero mundial de que haya gente que le saque la vuelta, o sea, que le haga el perro muerto. La función es asegurar que esa economía genere los suficientes dólares como para pagar la deuda. Y la exportación argentina no va a generar los suficientes dólares porque estamos hablando de exportación de soya a Europa, que ha puesto ya antes, le ha puesto protección arancelaria a la soya argentina, al biodiesel argentino, y ahora puede haber una baja de demanda con los aranceles de Trump. Hablemos de eso también, eso será que nos falta. Es el siguiente bloque porque ahí involucra mucho a Perú y hay un tema relacionado con condicionantes que nos están poniendo. Exactamente, eso es muy importante y no se ha hablado, o no se ha hablado lo que debería hablarse. Las condiciones que nos está poniendo el gobierno de Estados Unidos para bajar 10 puntos de arancel que nos han impuesto junto con otros 100 países. Y a cada país le están poniendo condiciones para negociar directamente. Acá hay cosas impensadas, ¿eh? En ese levantamiento que vamos a conversar en el próximo bloque. Así es. Bueno, ahora toca el tema de Estados Unidos, mirando a nivel global y mirando su implicancia en Perú, que no son pocas. Empecemos con el tema global, Guido. Bueno, el tema global es te confieso, un guaype grifo, como se dice. Desenreda un kilo guaype en 5 minutos. Más enredado que mandaba a hacer, porque el señor Trump hace unos días dijo, no se va a aplicar estos aranceles a los smartphones, ¿no? Y a las computadoras y demás, y 2 días después dijo, no, un momentito, esto lo vamos a tratar caso por caso, algunos sí, otros no. Caótico, ¿de acuerdo? Y la bolsa sube y la bolsa baja, y la bolsa sube y la bolsa baja. Y alguien gana y alguien pierde. Alguien está ahí jugando, ¿no? Ya hay quienes comienzan a sospechar de que acá hay un juego bursátil impresionante porque los saltos son bárbaros y los precios. El que hace el anuncio y sabe el impacto a la baja tiene una información preferente. Y el que hace el otro anuncio que corrige lo anterior sabe el impacto al alza. Y eso ha ocurrido cuando se anunció los aranceles a China, a todos los restos de países con el 10% como mínimo, que cuando la bolsa se cayó el lunes, creo que fue, el lunes pasado, claro, a mitad de jornada, que estaban tocando piso las acciones, dijeron NBC, cadena donde trabajó Trump, ¿no? De conductor de unos programas de reality, dijeron, hay un trascendido que se va a postergar la decisión por 90 días. Precios. Subieron, alguien ganó, ¿no? Por supuesto, y mucho. Entonces luego dijeron, no, eso es solo un trascendido.
2 días después el trascendió se convirtió en oficial. Claro. O sea, los 90 días se oficializaron. Ahora, esta errática conducta en los aranceles también es errática en muchas otras cosas, ¿no? Al señor Zelensky lo suben y lo bajan, lo tiran y lo traen, lo llevan como les da la gana, ¿no? Y también la relación con Canadá, la relación con México, la relación, ahora los ataques, digamos, a ciertos países europeos, y lo último que acabo de enterarme hoy día, le han quitado todos los contratos que suman una cantidad inimaginable de dinero del Estado norteamericano con la Universidad de Harvard. Sí, que ha salido Obama a protestar. Ha salido Obama a protestar y además le han quitado dinero, y las razones por las cuales le han cortado todos los programas es porque Harvard ha dicho que no está dispuesto a dejar una comisión externa a que haga investigación. No, pues SUNEDU en Estados Unidos, ¿no? Una SUNEDU a Harvard, Claro. ¿no? Y a ver si los profesores de Harvard tienen todos una línea, ¿no?, antisemita, No. y ver si las investigaciones incluyen plagios o no plagios, imagínate, a ver qué alumnos y qué profesores han participado en las campañas pro-Palestina cuando la guerra de Gaza, que no ha terminado, y cosas por el estilo, ¿no? Ya camino de ser dictadora, supuestamente en la meca de la democracia, que era Estados Unidos. Exacto, la libertad, si había una libertad intocable en Estados Unidos, era la libertad de la educación, y de los medios de claro. comunicación, ¿no? Y eso, o sea que todo eso lo mencionamos con la única finalidad que usted entienda que no podemos encontrar mucha coherencia tampoco con el manejo de los aranceles, por la misma ida y venida y sube y baja. Ahora, el pronóstico, lo que ocurrirá con China y Estados Unidos, los impactos, es impredecible, ¿eh? Yo creo que nadie puede asegurar pasar todo cual. De hecho, en China va a disminuir, por supuesto, probablemente la producción. En Estados Unidos subirán los precios. Hasta ahí nos quedamos. ¿Qué más sigue? No se puede concluir más, porque hay mucha gente que dice que esto, y yo estoy en la línea, esto es insostenible. Claro. O sea, más de 100% de aranceles no tiene sentido en un mundo como el nuestro, siglo XXI. No tiene sentido. O sea, mejor prohíbo todas las importaciones. Es prácticamente lo mismo, ¿no? No entra nada, pues no, me aíslo, me vuelvo una autarquía. Ahora, China ha salido con una propaganda de sus logros tecnológicos en TikTok, pero fortísima. Fortísima. Y hoy día soltaron algo más. Soltaron el coste de fabricar los artículos de lujo para Estados Unidos. O sea, la cartera tal, la cartera cual, esto cuesta tanto, eso se vende 800, aquí cuesta $40. Nosotros hacemos y ponen la marca. Un despliegue enorme, y salió a decir, yo vendo esto, pues, lo mismo que es ahí, que yo se los hago y yo le pongo la etiqueta. Yo te lo vendo $40, lo que vale 400. Vamos a ver es que no se están dejando golpear. El señor Trump pensó que los señores chinitos iban a aceptar sus reglas de juego y sus condiciones, y no está siendo así. A todo el mundo le está tratando de poner condiciones, al Perú también. Claro. Y antes de ir a Perú, miren, el tema de China trae bastante ignorante el tema cultural. Claro. Porque los chinos lo que piensan es en la satisfacción del nieto, no en esta generación, ni de la siguiente, del nieto. Y tienen esa paciencia, que le llaman paciencia china. ¿Tú crees que Estados Unidos, un ciudadano, está pensando fin de mes, cómo paga la tarjeta? Sí, claro. Y estos impactos va a ser más la turbulencia en Estados Unidos que en China. En China un reino dictatorial, autoritario, espérate 50 años y no va a pasar nada. Exacto. Eso no puede ser en Estados Unidos. No, para nada, para nada. Yendo a Perú antes que se nos termine el programa. No, estos 10 puntos de arancel que le han impuesto a Perú y a otros países está siendo negociado caso a caso. En el caso nuestro como Perú, para reducir esos 10 que han violado el Tratado de Libre Comercio, por si acaso, me sorprende pues el defensor del Tratado de Libre Comercio del Perú, que pelea con Conveagro, Alfredo Ferrero, hoy día embajador en Estados Unidos. A ver qué dice ahora. No el TLC. Están mudos todos, ¿no? Nos violaron el TLC y estamos callados, y al contrario, estamos diciendo, a ver cómo logramos
que nos baje esos 10 puntos. Y el tema es que no se menciona cuáles son las exigencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les molesta al gobierno norteamericano y exige que eliminemos las trabas para el ingreso al Perú de productos transgénicos. Que era una campaña intensa en el Perú, no a los transgénicos. Exacto, nosotros tenemos legislación no a los transgénicos y eso está violando su competitividad, según el gobierno de Estados Unidos, para entrar en este mercado. La otra cosa que pide es que hagamos una modificación de las leyes de protección a la propiedad intelectual, porque dice que estamos violando la propiedad intelectual y quieren una modificación de etiquetado de los productos cosméticos. Creo que quieren que eliminemos algunos de los requisitos de qué tiene que ponerse como ingredientes en los productos transgénicos, perdón, en los productos cosméticos. Kira o Jambal Unique, los señores Belmont, de Belco Unique, ¿no? Deben estar muy preocupados, supongo yo. También quieren eliminar estos acuerdos gobierno a gobierno. No les gusta que el Perú tenga acuerdos gobierno a gobierno, dicen que tiene que ser abierto a la mayor competencia posible y no acuerdo entre dos gobiernos. Reino Unido y Francia han tenido acuerdo de gobierno. Exacto. La carretera central con el gobierno francés. Exacto. Entonces hay también que el Perú debe luchar mucho más drásticamente contra la minería ilegal y contra la actividad forestal ilegal, porque esas dos, sus productos entran al mercado americano y compiten desventajosamente con la maderera, la industria maderera y la industria minera en Estados Unidos. Ahora, lo que es risible en ese tema es que dice porque afecta al medio ambiente. Claro, porque afecta al medio ambiente es la sustentación. O sea, cuando Estados Unidos se ha retirado del Acuerdo de París. Incoherencia total, ¿no? Pero negociación, pues. Ahora, el tema de este gobierno que está de salida, ¿qué fuerza tiene para negociar? Y los que están en carrera electoral, ¿qué están diciendo sobre esto? No dicen nada. No, yo no he escuchado una palabra de estos condicionamientos para el gobierno peruano, ¿no? Para ahora, el Estado peruano. En el otro tema, la reciprocidad. El Perú cobraría 10% de los productos importados de Estados Unidos. La pregunta, ¿conviene o no conviene? Yo te digo un par de productos que no convienen. El petróleo diésel, el producto más importado de Estados Unidos en el Perú. Subir el petróleo dice 10% por un arancel, al consumidor final le sube 7%. ¿Quién es el consumidor final? 30% de demanda, mineros, 70% de transporte de carga, interprovincial, eso es alimento, se va a la inflación. Si quieres someter el 10%, sométete al 7% que va a cargar a transportistas y mineros. Y por otro lado, que eso suena indirecto, pero ahora vamos a hablar uno más directo, el GLP. El Perú es importador de GLP, la producción local es insuficiente y el precio al público se marca por el precio de importación. Si le sube 10% al precio, sube 2,50 soles el balón. La conclusión es clarísima, ¿no? No debes poner tu 10% recíproco. Además, en la historia de la humanidad hay un caso de que David le ganó a Goliat. A nosotros lo que nos interesaría y deberíamos hacer urgentemente es diversificar mercados. Evitar esos 10% que tiene el gobierno americano, que lo quiere poner en muchos de nuestros productos, busquemos nuevos mercados, sobre todo para los productos que sí dependen mucho del mercado americano, que son nuestras agroexportaciones. Busquemos... Que eso se va a afectar directamente por demanda, ¿no? Exacto. Porque es muy caro, no compro, se acabó. Exactamente. Entonces vamos a tener problemas con los arándanos, con las paltas, con los mangos, porque van a encarecer nuestros productos en el consumidor americano y probablemente ciertos segmentos de los consumidores norteamericanos van a bajar su consumo y eso nos va a afectar, ¿no? Y el tema chino en el Perú, caso de Chancay, que ya irá Trump por Chancay también. Y el otro tema reciente, que ingenuamente lo anuncia con bombos y platillos el ministro de Energía y Minas, la explotación del lote 58, lote gasífero al costado de Camisea, que lo tiene 100% la estatal china CNPC. La producción íntegra va a ser para exportación, no para el mercado local donde el gran demanda son las eléctricas. ¿Por qué? Porque las eléctricas en el lote de Camisea tiene un precio preferencial que es 45% menor que el que de otros consumidores.
ese mandato no tiene el lote 58. En ese contrato del lote 58 no está esa obligación de destinar al mercado interno Claro. parte de la producción de ese gas. Y si lo hace, tendría que haber 45% de descuento, cosa que no les convendría. Claro. Es lógico que se va a destinar a la exportación. ¿Por qué? Porque el lote del cual se exporta tiene solamente 7 años de reservas. Y es una planta que está en el kilómetro 172 de la Panamericana. Para recuperar la inversión necesita 3.800 millones de dólares invertir. Entonces requiere más reservas. Vamos a ver qué dice el señor Trump, pues. Y qué dicen nuestros liberales criollos, ¿no? ¿Qué dirían al señor Trump? Yo hace tiempo que no los escucho. No los escucho porque no quiero escucharlos, sino que me muero de ganas de escucharlos. Pero no hablan. ¿No? Estos temas que deben ser de campaña electoral. Claro, pues. Ahora, bueno, Marisol Perestello ha jurado por segunda vez que viene el próximo martes. ¿Ah, sí? Entonces, veamos, pues, podemos conversar otro tipo de temas. Una bienvenida anticipada. Por supuesto que dice que va a competir una primaria con López Chau. Pero estos temas se dan agenda y es importante hablar con una precandidata presidencial. Que nuestros temas vayan repisándolos porque les vamos a preguntar de esas cosas acá. Claro. Cuando vengan, vamos a invitarlos a todos, ¿eh? Porque esto es proponiendo, acuérdense. Proponiendo, ¿qué proponen? Acá no vas a preguntarle cuánto cuesta la cebolla. No. Cosas de manejo de país. Eso vamos a preguntar. Bueno. Y lo veremos la otra semana con Marisol, que dice que va a venir. Nos despedimos. Chao, pásenla bien. Cuídense mucho, por favor. Feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa, sobre todo el domingo de resurrección. El lunes estaremos acá. Nos vemos.